cuando quieras, Fátima. Ok, doctor, está bien. Vamos a ver el día de hoy hiperparatiroidismo. La clase está enfocada, bueno, al hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Primero, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo de la función de la paratormona en la homeostasis del calcio y del fósforo, la cual, bueno, normalmente cuando en el cuerpo se detectan niveles bajos de calcio intracelular, se van a activar los receptores sensibles de calcio, los cuales se encuentran localizados a nivel de la glándula tiroides, y esto pues va a producir o va a estimular la síntesis de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a actuar a nivel de 3 ejes, sobre tres órganos, que va a ser el hueso, donde va a estimular la resorción ósea y va a generar un mayor flujo de calcio. A nivel de riñón, donde va a estimular la síntesis de la vitamina D, que va a su vez a actuar sobre el intestino para favorecer la reabsorción. No oigo. ¿Me escuchan ahí? Ahí. Ah, ya, es que creo que me silenció. ¿Yo? Sí, Qué nos baja. puso a Es que silenciar a todos. se oyen varios ruiditos por ahí. Sí pueden silenciar. Sí, No sé si entonces, tengan el micrófono abierto. bueno, les decía que la paratormona va a ejercer su acción sobre tres órganos principales. En el hueso, donde va a aumentar la resorción ósea y va a generar un mayor flujo de calcio. Sobre el riñón, aumentando la síntesis de la vitamina D, que a su vez va a actuar sobre el intestino para favorecer la absorción de calcio. También en el riñón va a aumentar la reabsorción de calcio y disminuir la excreción de fosfato. Y en el intestino pues va a aumentar la reabsorción de calcio. Todo esto pues con la finalidad normalmente de que se restablezcan los niveles de calcio normales, ¿no? A su vez, bueno, la paratormona va a tener un efecto o un feedback negativo a través del factor de crecimiento de los fibroblastos 23. Y pues bueno, cuando aumenta este calcio en el espacio extracelular, pues también de forma normal o en este feedback se va a suprimir la secreción de la paratormona. Entonces, bueno, como tal, la paratormona es un polipéptido de 84 aminoácidos que se va a unir y va a activar al receptor de la paratormona 1. Hay otra proteína, que es la proteína relacionada a la paratormona, que bueno, la paratormona pues ya sabemos que va a estar dada por las glándulas paratiroides, ¿no? Pero la proteína relacionada a la paratormona, esta va a estar producida a diferentes tejidos y tiene esta característica que es sintetizada por células neoplásicas. Por lo tanto, esta también, la proteína relacionada, se puede unir y activar también a los receptores de la paratormona. Y bueno, que en los casos de hipercalcemia, lo que se de hipercalcemia de origen neoplásica, lo que se va a encontrar elevada es precisamente esta proteína relacionada a la paratormona. Entonces, bueno, nada más para hacer como esta aclaración, ¿no? Ya entrando dentro del hiperparatiroidismo primario, pues bueno, aquí lo que existe es que hay una secreción de la paratormona de manera autónoma que no se inhibe por la activación de los receptores sensibles de calcio. Es una entidad que es, pues digamos, frecuente,
Su prevalencia varía de 1 a 21 personas por cada 1000 habitantes. Es más predominante en las mujeres que en los hombres y bueno, se presenta preferiblemente entre los 50 o los 60 años de edad. De esta enfermedad, como vamos a ver un poquito más adelante, se reconocen 3 formas clínicas, es decir, un hiperparasintomático, que está dado que es como la forma clásica, donde vamos a encontrar una enfermedad ósea con nefrolitiasis. Están las formas la enfermedad ósea con nefrolitiasis e hipercalcemia, el hiperpara asintomático, donde el paciente pues solamente va a tener hipercalcemia, pero no va a tener estas manifestaciones clínicas, o el hiperpara primario normocalcémico, donde el paciente, pues a diferencia de las otras dos, sus concentraciones de calcio van a estar normales y únicamente pues va a predominar la paratormona elevada. De estas, bueno, la forma clásica o la sintomática se describió por primera vez allá de 1930, entonces se dice que es la forma clásica. Sin embargo, en los últimos años, a partir de los 60, 70, pues la mayoría de la enfermedad se ha presentado o se detecta como como asintomática, ¿no? Esto pues bueno, debido a los avances que se han venido dando pues para el screening de la enfermedad. Solamente actualmente la forma asintomática menciona la bibliografía que es como más frecuente ahorita en poblaciones asiáticas, ¿no? Mientras que el resto del mundo tiende más a manifestarse como en sus formas asintomáticas. Entonces, bueno, dentro de la etiología del hiperparatiroidismo primario, eh, la, o, lo clásico o la etiología que vamos a ver más común es que se dé de una forma esporádica, y esto que se ha dado por la presencia de uno o varios adenomas paratiroideos. Si se fijan, pues es muy rara que sea secundario al carcinoma paratiroideo, menos del 1%, y bueno, pues las formas familiares representan apenas el 5%, ¿no? De estas enfermedades. Dentro de las manifestaciones clínicas, ya les decía, en la forma clásica, dentro de las, ay Dios, dentro de las formas clásicas, vamos a ver, ya les decía que hay nefrolitiasis. La nefrolitiasis puede presentarse aproximadamente en un 15 o un 20% de los pacientes. Y bueno, aquí los litos van a estar compuestos principalmente de oxalato de calcio. Esta nefrolitiasis, pues obviamente con su progresión en el tiempo, va a causar una disminución en la tasa del filtrado glomerular. Y ya les decía, otras de las manifestaciones de la forma clásica es que los pacientes se presenten aquí con osteitis, osteitis fibrosis quística, que bueno, lo vamos a ver en el paciente como lesiones de salipimiento en el cráneo, o bueno, como en esta imagen, con resorción perióstica, sobre todo de las falanges o de las clavículas, ¿no? La afección de estos huesos, bueno, en general, la afección ósea tiende a ser con mayor predominio en aquellos huesos donde de predominio cortical, ¿no? Y bueno, esta desmineralización a nivel cortical, pues es lo que le va a proveer a estos pacientes que tengan un mayor riesgo de fracturas. Puede haber otras manifestaciones clínicas, neuropsiquiátricas, sobre todo, que pueden ser pues vagas, a lo mejor no atribuibles. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Incluye cansancio, debilidad, alteraciones cognitivas, ansiedad, depresión. Va muy también de la mano con las manifestaciones cardiovasculares, ya que estos pacientes pues tienden
a desarrollar hipertensión, a presentar hipertrofia del ventrículo izquierdo, así como calcificaciones valvulares, ¿no? Esto para las formas clásicas. Y ya les decía que en el hiperpara primario asintomático, pues puede que no estén presentes ninguna de estas manifestaciones, sin embargo, pues bueno, su riesgo de fractura está ahí latente, ¿no? Y en el normocalcémico, pues también podemos no encontrar ninguna de estas manifestaciones. Entonces, para el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, vamos a encontrar que el calcio va a estar elevado. Este calcio generalmente pues no va a exceder 1 miligramo sobre decilitro sobre los valores normales. Aquí, bueno, usamos o de referencia los niveles de calcio, de calcio sérico. Recordar que siempre, pues, o bueno, hacer la corrección por albúmina, o si se encuentra, pues preferiblemente utilizar el calcio ionizado, ¿no? Que es su forma activa. Vamos a encontrar la paratormona, que va a estar elevada. Generalmente la vamos a encontrar más de 20 nanogramos por litro. Hasta un 30% de los pacientes pueden cursar con hipofosfatemia. Vamos a encontrar también que hay hipercalciuria y bueno, podemos encontrar un aumento de los marcadores de remodelado y de los valores de vitamina D. Esta tablita la vamos a ver en los diagnósticos de cada una de las 3 formas para tenerlas en cuenta. Entonces, en el hiperparatiroidismo primario, recordar que hay un aumento de la paratormona porque generalmente es debido a uno o múltiples adenomas. Esto va a generar hipercalcemia y disminución del fosfato. Entonces, una vez que nosotros detectamos en un paciente con hipercalcemia, pues habrá que ver que es como lo primero, como lo vamos a captar nosotros, por ejemplo, en un medio hospitalario o en la consulta, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de todas las causas de hipercalcemia, ¿no? Y dentro de estas, pues ya les digo, incluye hacerlo con el hiperparatiroidismo primario, que les decía, las formas esporádicas son las más comunes. Hay que diferenciar la hipercalcemia tumoral, donde a diferencia del hiperparatiroidismo primario, ya les decía, la paratormona va a estar disminuida y lo que vamos a encontrar aumentado es esta proteína relacionada a la paratormona, ¿no? Y bueno, las neoplasias que nos van a dar más este tipo de hipercalcemia, pues van a ser los carcinomas epidermoides, los de mama, el renal, algunos linfomas, ¿no? Debemos también descartar otras causas de hipercalcemia, como enfermedad granulomatosa, la insuficiencia suprarrenal, de la que vamos a hablar más adelante, fármacos como las tiazidias, el litio, la vitamina A y D. O ya les decía, también hacer siempre hacer la corrección del calcio por albúmina, pues para descartar estos estados de pseudo hipercalcemia. En la evaluación de estos pacientes con el hiperparatiroidismo primario, podemos utilizar algunas técnicas de imagen, sobre todo para delimitar el tamaño y la localización de los adenomas. Lo que se puede usar pues es la ecografía del cuello para valorar tiroides y glándulas paratiroideas, donde, bueno, nos dice que tiene una gran sensibilidad para la detección de los adenomas, o ya técnicas más sofisticadas, pues el uso de la gammagrafía paratiroidea, ¿no? Con Sestamibi. En aquellos pacientes en los que como en estos casos, ¿no? En aquellos pacientes en los que se sospecha de una lesión ectópica o que ya han tenido previamente cirugías cervicales, pues, se puede optar por otras técnicas de imagen, como son la tomografía en cuarta dimensión, la resonancia o el PET. Entonces,
Eh, el tratamiento definitivo, ya decíamos, si la mayoría de los casos del hiperparatiroidismo primario van a estar dados por adenomas, pues entonces el tratamiento va encaminado sobre todo a la paratiroidectomía, pues para retirar este tejido. Se estima que tiene una tasa de curación muy alta, más del 98%, y anteriormente pues lo que se hacía era, era una exploración cervical bilateral, pero bueno, pues recientemente lo que se viene buscando es hacer técnicas ya mínimamente invasivas para localizar a través de auxiliados por las técnicas de imagen, localizar este tejido y pues incidir sobre ¿no? Se recomienda que se hagan mediciones intraoperatorias de la paratormona y lo que se busca es que en los primeros 10 minutos pues se disminuya aproximadamente más del 50% de la paratormona, ¿no? Y bueno, lo que se va a buscar, finalmente lo que se busca con el tratamiento quirúrgico, pues es que se normalicen los niveles de calcio, que se normalicen los niveles de la paratormona y con esto pues disminuir el riesgo de la litiasis y permitir que se aumente la masa ósea. Del tratamiento médico, eh, digamos, mientras se prepara al paciente para, para la paratiroidectomía o en los casos en los que no es posible realizarla, pues lo que se recomienda es que los pacientes pues estén siempre bien hidratados, que se evite la deshidratación. Eh, sobre la vitamina D, que se encuentren por valores por encima de los 20 nanogramos por mililitro. Aquí se puede utilizar la suplementación con calcitriol. El uso del raloxifeno y los bifosfonatos, pues utilizarlos o se utilizan principalmente con la intención de aumentar la masa ósea, aunque bueno, pues sabemos que no van a tener como este efecto sobre modificar los niveles de calcio séricos, ¿no? A diferencia del denosumab, que sí permitiría controlar la hipercalcemia en los pacientes con cáncer paratiroideo. Y bueno, los calcimétricos. Ay, perdón, es que. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Perdón. Los calcimiméticos, de los que hablaremos un poquito más adelante, como el Sinacalcet, estos pues bueno, van a modular la activación, ya, van a modular la activación del receptor sensible de calcio y estos sí van a tener o sí van a inferir sobre los niveles de calcio y de la paratormona para disminuirlos. Y estos, los calcimiméticos o el Sinacalcet, pues va a estar solamente indicado, está aprobado para aquellos casos donde no es posible realizar la paratiroidectomía, en casos de carcinoma paratiroideo o en los casos de el hiperparatiroidismo secundario. Voy a hablar un poquito más adelante exclusivamente de los calcimiméticos. Entonces, bueno, ya les decía que este tratamiento pues sería para aquellos pacientes, sobre todo que tienen las formas sintomáticas, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pacientes que son asintomáticos? Ya les decía, únicamente pues van a tener los datos bioquímicos, pero no van a tener ninguna manifestación clínica. Entonces, en estos pacientes pues hay que profundizar para evaluar la afectación ósea y renal. Esto, pues bueno, solicitando densitometría para, pues sí, para evaluar la presencia de desmineralización, la calciuria o técnicas, o bueno, la búsqueda intencionada de nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Si se encontraran alguna de estas, pues estos pacientes deberían idealmente de ir a paratiroidectomía. Entonces, estos pues son los criterios: que tenga menos de 50 años de edad,
que tenga un calcio sérico por encima de 1 miligramo sobre decilitro del límite superior normal, que en la densitometría ósea encontremos una desviación estándar de menos 2.5, ya sea en la columna lumbar, en la cadera, en el fémur o en el radio distal, que se demuestren fracturas vertebrales por el método de imagen que tengamos disponible, que se evidencie un filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto o que la calciuria esté más de 400 miligramos en 24 horas o con evidencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Si tiene alguno de estos, pues entonces ya no sería tan asintomática, ¿no? Ya tendríamos esta afectación a diferentes órganos y bueno, son indicaciones para realizar la paratiroidectomía en estos pacientes. Si no están presentes ninguno de estos criterios en ese momento, pues de todos modos el paciente se le debe de dar seguimiento y bueno, se debe de medir su calcio sérico de manera anual. La densitometría la debemos de hacer cada 1 a 2 años. En caso de que se sospeche de una fractura vertebral, pues realizar los estudios radiológicos correspondientes. Hay que estar valorando anualmente el filtrado glomerular. Y pues ya les decía, ¿no? Si se sospecha de litiasis renal, hacer la evaluación de esta mediante la calciuria y los estudios de imagen que tengamos disponibles en nuestro medio. Y bueno, esta diapositiva se enfoca sobre todo a la crisis hipercalcémica, que ya les decíamos, ¿no? A lo mejor es lo que nosotros podemos ver en nuestro medio, el paciente que llega con hipercalcemia, que llega con hipercalcemia al hospital, que tiene esta hipercalcemia, bueno, mayor de los 14 miligramos por decilitro, que tiene disfunción multiorgánica. Y bueno, aquí ya les decía, hacer el diagnóstico diferencial de las diferentes causas de la hipercalcemia, ¿no? Generalmente, pues nuestras primeras sospechas son o es una hipercalcemia de origen tumoral, que ya les decía, va a estar elevada la proteína relacionada a la paratiroides, o una hipercalcemia de secundaria, perdón, una hipercalcemia por un hiperparatiroidismo primario. Entonces, bueno, hay que saberla identificar pues para tratarla. Las manifestaciones clínicas, pues ya saben, pueden ir desde la anorexia, el estreñimiento, la náusea, el vómito, la lesión renal, alteraciones neurológicas, acortamiento del QT o las arritmias. Y bueno, el manejo es el manejo que se le da a la hipercalcemia, ¿no? Que es, la intención es reducir el calcio sérico, manteniendo una adecuada hidratación con las soluciones isotónicas, permitir que se elimine de forma renal el calcio, generalmente pues ya saben que causamos diuréticos de asa. Se puede usar los bifosfonatos con la finalidad de disminuir la resorción ósea, y a diferencia de, por ejemplo, el uso de esteroides que usamos en las hipercalcemias y otras etiologías, en la hipercalcemia por el hiperparaprimario, los esteroides no son, pues no son de utilidad, ¿no? Y bueno, una vez ya que se corrige los niveles de calcio y se estabiliza el paciente, pues entonces, ya les decía, el tratamiento definitivo, y si se puede realizar, sería la paratiroidectomía. Y bueno, esto fue lo del hiperparatiroidismo primario. Les quise poner esta a lo mejor ya esta pintura muchos de ustedes la reconocen. Es el beso de Gustav, pintor austriaco. Y bueno, esta es una pintura que está en la galería de Viena, en Austria. Y bueno, es digamos como una de las pinturas más célebres de este pintor.
que constituyen como que el top de su época dorada. Me parece que mide 1,80 por 1,80, o sea, está enorme. Bueno, pues Gustav Klimt se inspiró en los mosaicos bizantinos para hacer um, para hacer esta pintura cuando viajó a Italia. Y bueno, en su tiempo fue una pintura muy controvertida por, como por aunque no está explícito, pero como esta visión erótica que plasma, ¿no? Y pues bueno, también en el tiempo en el que se vendió la galería, pues se dice que fue de las pinturas más caras porque se compró casi creo que en 240,000 coronas, o sea, era como que lo más caro que se había pagado en el momento. Eh, Hasta esas fechas creo que la pintura más cara había costado 5,000 coronas, pero pues esta lo superó por mucho, ¿no? Y bueno, de este pintor, eh, la pintura más cara que se ha vendido, pues es um, el retrato de ay, se me fue el nombre, pero es de la que está basada la película de la Mujer de Oro, la Dama de Hierro, no se me fue ahorita la traducción al español. Esa es su pintura más cara, la que se ha subastado, pero bueno, se estima que pues esta todavía si se llegara a vender ahorita sería muchísimo más cara, ¿no? Entonces, bueno, pues pasando vamos a hablar sobre el hipoparatiroidismo secundario. Mm, el hiperparatiroidismo secundario, aquí la secreción de la paratormona va a estar dada en respuesta a un estímulo, generalmente ya sea de mala absorción o de insuficiencia renal, ¿no? Todas estas son causas del hiperparatiroidismo secundario, es decir, la ingesta disminuida del calcio, la disminución en la absorción de calcio, ya sea perdón, por causas gastrointestinales, la deficiencia de vitamina D, ya sea igual por una mala absorción, por baja ingesta, por disminución en la síntesis, la cirugía bariátrica, enfermedades pancreáticas con mala absorción de grasa, pérdidas renales de calcio secundarias al uso de diuréticos de asa o la hipercalciuria idiopática o secundaria a terapia de reemplazo con fosfatos. En este apartado, pues lo que vamos a hablar o lo que nos vamos a enfocar va a ser al hiperparatiroidismo secundario, pero de etiología de enfermedad renal crónica, ya que pues bueno, es la forma más o es la causa más común, ¿no? del hiperparatiroidismo secundario. Y bueno, esta pues tenemos que va a aparecer como un mecanismo adaptativo en respuesta al deterioro de la función renal y se estima que de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en un estadio 5, hasta un 30 a un 50% de estos pacientes van a tener niveles de paratormona mayor a los 300 picogramos por mililitro. Y bueno, la mayoría o hasta un 75% de estos pacientes van a tener datos de hiperparatiroidismo secundario de forma aparente y solamente un pequeño porcentaje pues van a requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Y bueno, la enfermedad renal pues va de la mano con el trastorno óseo metabólico. Entonces, bueno, pues para tratar de entender un poquito más por qué se da aquí este hiperparatiroidismo, vamos a tener que a medida que avanza la enfermedad renal, es la excreción de fosfato por el riñón se va a ver disminuida y ante la ingesta normal de fosfato, pues va a tender a acumularse, ¿no? Causando retención de fósforo y, bueno, esto a su vez un aumento del factor
de crecimiento de los fibroblastos. Esto es por una parte una de las vías. Otra bueno, a su vez esta acumulación de fosfato lo que puede hacer es que también va a bloquear la conversión perdón, va a bloquear esta enzima, la 1-alfa hidroxilasa, que pues va a impedir o va a disminuir la síntesis de la vitamina D, lo cual pues se va a traducir en una menor absorción de calcio, y esto a su vez pues va a hacer que haya una respuesta de estímulo de hormona, de la hormona paratiroidea, ¿no? Y bueno, ya les decía, aquí en el hiperparatiroidismo secundario, los niveles de vitamina D pues van a estar disminuidos desde el estadio 2. A menor disminución de la masa renal se va a inhibir esta la 1-alfa hidroxilasa, impidiendo la síntesis de la vitamina D. Va a medida que continúa progresando la disminución del filtrado glomerular, se va a favorecer esta retención de fosfato y se va a estimular la síntesis y la secreción de la paratormona. Y bueno, también todos los puntos es que ya en la enfermedad renal crónica, pues esta paratormona va a aumentar su tiempo de vida media, y va a haber acumulación de la misma y de sus fragmentos terminales. Todo esto, pues bueno, va a culminar, ya les decía, en una elevación crónica de la paratormona, que es lo que pues va a llevar a la pérdida ósea, al riesgo de fracturas, a la enfermedad cardiovascular y a un aumento de la movilidad. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar en estos pacientes? Bueno, vamos a tener un aumento en el riesgo de fracturas, las cuales pues van a ser de 2 a 4 veces más frecuentes cuando se comparan estas fracturas por fragilidad, ¿no? Cuando se comparan en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Pero bueno, que en este punto no solamente está dado por el hiperparatiroidismo, ¿no? Sino que tiene como muchos otros componentes de la mineralización que van en relación a la mineralización ósea o de otras hormonas, ¿no? Como, o sea, que estos pacientes cursan aparte con hipogonadismo y alteraciones a nivel de otros ejes, que bueno, es lo que les favorece estas fracturas por fragilidad. Vamos a encontrar también, pues van a tener una mayor predisposición de calcificaciones vasculares. Esto pues esto pues, por el depósito de calcio a nivel de la túnica media. Esto va a aumentar la rigidez vascular, van a tener mayor presencia de hipertensión, de hipertrofia cardíaca y de falla cardíaca, y esto pues por lo tanto va a aumentar su mortalidad cardiovascular. Pueden tener también calcificación más bien la calcificación de estos trayectos vasculares periféricos, como en esta imagen, que no sé si alcancen a ver como la calcificación de la calcificación arterial, pues les puede dar o les puede favorecer la necrosis, ¿no? O la isquemia de las extremidades. Y bueno, en estos pacientes también se ha visto que la anemia va a tener una mayor resistencia a la terapia con eritropoyetina, ¿no? Otras de las manifestaciones, bueno, puede ser que se depositen, que haya estos depósitos de calcio a nivel pulmonar, donde pues bueno, finalmente va a dar una enfermedad pulmonar de tipo restrictiva, o que se haya depósito de calcio periarticular o en algunos otros órganos, pues con esto limitando la función de las articulaciones, ¿no? Entonces, esto pues sería parte de las manifestaciones clínicas
de lo que vemos en el hiperparatiroidismo secundario. Para el diagnóstico de esta, ya les decía, va a haber también un aumento de la paratormona, pero a diferencia de las otras, pues aquí en esta forma lo que vamos a encontrar es que el calcio va a estar disminuido y el fosfato va a estar incrementado. Entonces, lo que se recomienda es que la paratormona pues sea medida por inmunoensayos de segunda y de tercera generación. Ya les decía, ya que debido a que en la enfermedad renal pues se van a acumular fragmentos de paratormona, entonces puede los ensayos de primera generación y de segunda pues pueden sobreestimar estos niveles, ¿no? Por lo tanto, bueno, si lo tenemos disponible, sería lo ideal hacer la medición mediante inmunoensayos de tercera generación. Ya les decía, el calcio, medirlo, lo vamos a encontrar bajito. Si está disponible, pues preferiblemente utilizar el calcio ionizado. A diferencia, bueno, si no lo tenemos disponible, pues entonces utilizar el calcio sérico, pero bueno, corregirlo siempre por albúmina. Aquí, pues recordar que estos pacientes van a tener variaciones en la albúmina también por sí sola por su enfermedad, ¿no? Vamos a encontrar elevaciones de los niveles de fosfato. Y bueno, lo que menciona recientemente es que los niveles de calcitrol y de la fosfatasa alcalina son tan útiles como estos marcadores de recambio óseo. Sin embargo, bueno, la fosfatasa alcalina, cuando la encontramos por encima de las 120 unidades por litro, pues aquí sí se asocia o se ha asociado más a la presencia de fracturas y de mortalidad, ¿no? Y bueno, estos nuevos marcadores aún es controversial su uso, ¿no? No se han hecho los suficientes estudios. Bueno, además de la evaluación bioquímica de estos pacientes, lo que debemos de hacer también, pues sería evaluar cómo se encuentra morfológicamente este hueso, ¿no? Y bueno, aquí lo que nos recomienda es que, bueno, se pueden hacer radiografías simples, tanto en los pacientes que están en diálisis como los que no están en diálisis, para detectar las calcificaciones vasculares en aquellos pacientes que se sospecha riesgo de fracturas vertebrales. Y bueno, lo que se sugiere es la realización de las radiografías de la columna dorso-lumbar y de manos, ¿no? Para buscar estos datos de osteodistrofia. Y la densitometría no está recomendada de rutina, solamente para aquellos pacientes, mujeres de más de 50 años y hombres de más de 65 años de edad o que tengan riesgo elevado. Y esto, bueno, les digo, no está tan recomendada o no de rutina porque pues tiene baja correlación en realidad, ¿no? Y lo que se puede hacer, pues en todo caso sería la tomografía computarizada cuantitativa o la tomografía o la resonancia para evaluar la microestructura ósea. El gold estándar pues sería la realización de la biopsia ósea. Sin embargo, pues bueno, tiene el inconveniente de que es un procedimiento que es invasivo y que pues como que para demostrar la osteodistrofia renal, pues a lo mejor el paciente ni siquiera estaría de acuerdo, ¿no? Pero sería o es el gold estándar. Bye, doctor Lascanito. Sería el gold estándar para la detección de la osteodistrofia renal. Ay Dios, ya no cambia. Ahí está. Entonces, bueno, igual que en el hiperparatiroidismo primario,
si nosotros quisiéramos evaluar las paratiroides, es decir, su tamaño, si se encuentran crecidas y estimar su volumen, pues también pudiéramos hacer uso de las técnicas que ya decíamos, de la ecografía o de la gamografía, la resonancia, el PET o el SPECT, ¿no? Esto pues, ya les digo, con la finalidad de planear la intervención quirúrgica o evaluar el efecto de la terapia médica. Lo que se recomienda en estos pacientes, sí, lo que se recomienda en estos pacientes pues es que se evalúe de forma conjunta el calcio, el fósforo y la paratormona, ¿no? O sea, y que tengamos un control sobre, sobre estos, un control sobre estos tres. Y bueno, se recomienda que el calcio y el fósforo pues los mantengamos una vez que se ha detectado estos pacientes en los niveles normales. Y bueno, la paratormona, ya sea por la guía que consultemos, la de Cadigo dice que la paratormona se debe mantener de 2 a 9 veces su valor sobre el límite superior normal, es decir, o la Kadoki dice que mantener esta paratormona entre 200 y 300 picogramos por mililitro, que sería como lo seguro, ¿no? Ya cuando la paratormona se encuentra por encima de los 600 picogramos, pues entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte. Y bueno, es lo que les decía, ¿no? Deben evaluarse y tratarse en conjunto fosfato, el calcio y la paratormona. En estos pacientes con hiperparatiroidismo secundario de causa de la enfermedad renal, los objetivos del tratamiento pues van a ser mantener balances neutros del fósforo, van a ser controlar los niveles de la paratormona para evitar que este hiperparatiroidismo secundario progrese a un hiperparatiroidismo terciario, ¿no? Y mantener una adecuada suplementación de la vitamina D. Y bueno, de esta manera, pues disminuir la contribución de la enfermedad mineral ósea, que es finalmente lo que contribuye más a la morbimortalidad del paciente. Vamos a ver que dentro de este tratamiento, pues ya les digo, hay como varios, se me fue la palabra, varios puntos. Pero bueno, el primero, que es el control de los niveles de fosfato, ya sea mediante la dieta, lo que se recomienda, pues es que no se, que el consumo de fosfato no exceda más allá de los 800 a 1000 miligramos por día de fósforo en la dieta, ¿no? Para esto, pues bueno, hay que apoyarnos de nutrición, pero bueno, en esta tablita vienen los diferentes contenidos de fósforo de cada grupo de alimentos que pueden ser útiles a los pacientes, ¿no? Aquí el reto pues es mantener ya les decía, la adecuada nutrición, disminuir la ingesta de las proteínas de origen animal e intercambiarlas por estas proteínas de, de origen vegetal, ¿no? Entonces, esto dentro del control de los niveles de fosfato, las restricciones a la dieta juega un papel muy, muy importante. Otra de las opciones que usamos o que se usan en estos pacientes para mantener los niveles de fosfato es la utilización de los fijadores de fosfato. Estos eh, van a fijar el fosfato y van a permitir que se disminuyan los niveles de paratormona. Estos fijadores de fosfato los vamos a encontrar a base de calcio o a base de resinas fijadoras. Hablando de los fijadores de fosfato a base de calcio, pues bueno,
los más conocidos sería el, el carbonato de calcio y el acetato de calcio, ¿no? Aquí en estos que hay que tener cuidado porque uno de los efectos adversos que tiene, pues es que estos pueden causar hipercalcemia. Entonces siempre hay que evaluar como este beneficio que puedan tener los fijadores como el carbonato de calcio por el riesgo de hipercalcemia. Obviamente, pues si hay esta hipercalcemia, puede, pues aumentan, ya les decía, ¿no? Todas estas complicaciones cardiovasculares y pues bueno, se va a traducir eso en una mayor mortalidad. Lo que se recomienda es que si administramos fijadores de fosfato a base de calcio, la ingesta de calcio se limite a 2.000 miligramos por día, de los cuales 500 miligramos de calcio deben de estar dados a través de la dieta y 1.500 miligramos a través de estos fijadores, ¿no? Y bueno, acá les puse el carbonato de calcio. Por ejemplo, una tableta de 1.250 miligramos, pues va a aportar 500 miligramos de calcio elemental. El acetato de calcio, su tableta de 667 miligramos va a aportar 169 miligramos. Y bueno, aquí hace también esta recomendación que se debe evitar el citrato de calcio, ya que pues tiende a aumentar la absorción de calcio y aluminio y favorecer más la hipercalcemia. De estos de los fijadores de fosfato a base de calcio, pues la ventaja es la disponibilidad que tenemos, al menos nosotros en nuestro medio, y bueno, el costo, ¿no? Que es mucho más accesible que los que vamos a ver más adelante. Y bueno, otro de los fijadores de fosfato que, que están disponibles, pues es ¿no? El Cebalamer, que es una resina de unión a los fosfatos. Se unen a este fósforo a nivel intestinal, evitando su absorción. Y bueno, tienen también la ventaja que se pueden fijar a los ácidos grasos, por lo tanto podrían tener un efecto benéfico sobre los niveles de lípidos, ¿no? Y bueno, del Cebalamer, tenemos que esta tableta de 800 miligramos va a unir o a fijar hasta 64 miligramos de fosfato. Ya les decía, tienen la ventaja sobre los fijadores a base de calcio, pues que estos no van a producir hipercalcemia. Tienen la ventaja pues también sobre los lípidos. Nada más pues aquí el inconveniente sería el precio, que si no me equivoco anda más o menos entre los 5,000 y 6,000 pesos, ¿no? Más o menos este frasquito con los 180 comprimidos. Hay otros fijadores de fosfato disponibles, como son las sales de lantano, las sales de aluminio y las sales de hierro y magnesio. De estas, bueno, a la que se hace más referencia pues es a las sales de lantano, que van a fijar no solamente sí, van a fijar fosfato y aluminio. Y bueno, hacer mención que puede acumularse en el hueso, pero no es tóxico, a diferencia de las sales de aluminio, que sí pueden llegar a resultar tóxicas, ¿no? Por eso aquí hace la recomendación que las sales de aluminio, pues se debería de limitar su uso. Y técnicas, perdón, fármacos más nuevos, sí, recientemente más utilizados, el uso de la niacina y la nicotinamida, que van a inhibir el transporte activo de los fosfatos, ¿no? Y el tenapanor, que pues también va a inhibir la absorción intestinal de
de los fosfatos. No sé si ya están disponibles en México porque los busqué acá y no me aparecieron en internet. Entonces, bueno, la verdad desconozco si ya estén, si tengamos disponibles estas opciones acá en México. Igual no sé el costo, ¿no? Porque digo, si el Cebalamer este, es caro, pues estos supongo que también son del mismo precio. Y bueno, otra de las pautas para remover el fosfato, pues sería aumentar la frecuencia de la diálisis, donde aquí pues nos hace referencia que en un régimen estándar de diálisis de 4 horas se pueden retirar hasta 900 miligramos de fosfato, pero muchas de estas, cuando se realizan 3 veces por semana, pues van a ser insuficientes para mantener este balance neutro del fósforo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se recomienda pues que que se ajuste la frecuencia de la diálisis. Y bueno, esto sería en relación a, ya les decía, uno de los pilares del tratamiento es el control de los niveles de fósforo. Otro pilar del tratamiento es el uso de los análogos de la vitamina D. En nuestro medio, pues el más disponible sería el calcitriol. Sin embargo, pues van a recordar que puede tener bueno, tiene como efecto que puede causar hipercalcemia e hiperfosfatemia, lo cual pues no lo queremos. Y pues para esto han surgido nuevos fármacos, como el paricalcitol, que está acá, el Semplar, ahí ves. El Semplar, y que le da a los pacientes menor riesgo de presentar hipercalcemia e hiperfosfatemia. Estos, los análogos de vitamina D, pues se van a utilizar con la finalidad de controlar la secreción de la paratormona. Se recomienda su uso en aquellos pacientes que tienen una paratormona de más de 300 picogramos por mililitro. Y bueno, siempre que el fósforo sea menos de 5.5, ya decíamos por los riesgos que conlleva su uso y que puede causar hiperfosfatemia. Y un calcio corregido de menos de 9.5 miligramos por decilitro, ¿no? Y ya les decía, o sea, sus efectos son entre el calcitriol y el paracalcitriol, pues se han visto que son similares, nada más pues aquí con la ventaja de que el Semplar pudiera producir menor riesgo de hipercalcemia y hiperfosfatemia, pero bueno, el costo también es elevado. Tengo en una nota el costo, pero más o menos también andaba como entre los 5,000, 6,000 pesos. Casi todos estos grupos de fármacos así los vi en el costo. Y bueno, ya les decía, otro de las opciones que tenemos es el uso de los calcimiméticos. De estos, pues mm, a bloquear la producción de la paratormona, ya que tienen una acción sobre el receptor sensible de calcio. Al disminuir la paratormona, pues también se va a ver disminuida los niveles de calcio, o sea, influyen en disminuir la paratormona, el calcio y el fósforo. De estos, el Sinacalcet, que es el que tenemos disponible acá en México, el Mimpara, que tiene una administración vía oral, pues lo que se recomienda es que se inicie con una dosis de 30 miligramos al día y se vaya aumentando la dosis de 30 hasta llegar a un tope de 180 miligramos cada 2 a 3 semanas, ¿no? Y bueno, ya les decía, va a disminuir concentraciones tanto de paratormona, de calcio, de fósforo y del factor de crecimiento de los fibroblastos.
Y ¿qué más? Pues considerar esto solamente debe de utilizarse cuando el calcio es mayor de 8.4, ya les decía, por este efecto que llega a tener sobre el calcio en disminuirlo, ¿no? Y sí se ha visto que pues reduce los riesgos de fractura, de hospitalización por eventos cardiovasculares, mejora la función física y el menor dolor. Otro de los calcimiméticos que se han desarrollado en los últimos años, pero que parece que no está tampoco disponible acá en México, es el etecalcetide. A diferencia del Cinacalcet, es una administración intravenosa, activa de manera directa al receptor sensible de calcio. Tiene la ventaja de que se puede aplicar un poquito más espaciado, sí, a diferencia del Cinacalcet, y pues bueno, después de los niveles de la diálisis, ¿no? Y también pues va a disminuir los niveles de la paratormona en pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Les digo, no sé, parece que tampoco está disponible acá en México porque no lo encontré. Y bueno, sobre la paratiroidectomía, ya hablábamos al principio que solamente un pequeño porcentaje de pacientes, menos del 5%, van a requerir la realización de paratiroidectomía. Y bueno, esta puede realizarse de forma subtotal o total, siempre que se realiza, pues bueno, considerando los riesgos que pueden presentarse, como la presencia o el desarrollo del hipoparatiroidismo, el síndrome de hueso hambriento o enfermedad ósea adinámica, ¿no? Las indicaciones para hacer el tratamiento quirúrgico en los pacientes con hiperparatiroidismo secundario, pues es una enfermedad que es refractaria al tratamiento médico. Los pacientes que tienen concentraciones de hormona paratiroidea más de 600 picogramos por mililitro, que tienen osteodistrofia renal, calcifilaxis y bueno, síntomas severos, ¿no? Que son los pacientes para los que se, se pudiera ofrecer el tratamiento quirúrgico. Y si no se puede ofrecer el tratamiento quirúrgico, otra de las técnicas que se han venido usando recientemente, pues es la ablación química, ya sea mediante la inyección de etanol a la glándula paratiroides o la inyección de los análogos de vitamina D. Y bueno, nada más. Esta es otra de las obras de Gustav Klimt, El árbol de la vida, que también es una obra muy conocida de este artista. Sin embargo, pues bueno, no, no tan visitada porque esta se encuentra dentro de un Palacio de Scott en Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, es una pintura que ha servido de inspiración para muchos otros artistas en plasmar los árboles de la vida, ¿no? Y vamos a hablar ya finalmente sobre el hiperparatiroidismo terciario, donde aquí, en el hiperparatiroidismo terciario, generalmente eh, se va a un hiperparatiroidismo secundario de larga evolución que no se, que no se controló, ¿no? Y estos, si volvemos que el hiperparatiroidismo secundario, la causa más común va a ser la enfermedad renal crónica, pues entonces es esta enfermedad renal crónica que progresó con que progresó con hiperpara secundario y culminó en un hiperpara terciario. Y aquí, bueno, las glándulas paratiroides pues van a asumir como este papel autónomo de estar haciendo hormona paratiroidea, y se va a parecer mucho al hiperparaprimario, porque también vamos a encontrar hipercalcemia, pero a diferencia del hiperparaprimario vamos a encontrar um, hiperfosfatemia, ¿no? También. Entonces, pues bueno, ya les decía, estas glándulas, las glándulas paratiroides
tienden a hipertrofiarse, a crear nodulaciones, se disminuyen los receptores sensibles de calcio y los receptores de la vitamina D. Entonces esto pues finalmente es lo que va a conducir a una producción autónoma de la hormona paratiroidea, ¿no? Ya les decía, hay hiperplasia o expansión monoclonal de las células, hiperplasia nodular y la disminución de los receptores sensibles de calcio y de los receptores de vitamina D. Generalmente, si estos pacientes con hiperparatiroidismo terciario, si los pacientes con hiperparatiroidismo terciario se les realiza un trasplante renal y este es de manera exitosa, aproximadamente menciona que ya voy a terminar, ya casi, que un 60% van a tener un 60% de los pacientes van a tener remisión espontánea del hiperparatiroidismo terciario, pero otros pues pueden persistir con esto, ¿no? A pesar del trasplante renal. Y bueno, esto pues va a depender de cuánto duró para que se hiciera el trasplante, de la severidad del hiperparatiroidismo y de la uremia. Las manifestaciones clínicas pues van a ser las mismas que para el hiperpara secundario. Ya les decía, nada más bioquímicamente en el hiperpara terciario, pues vamos a encontrar elevada la PTH, el fosfato y el calcio. Y bueno, aquí el tratamiento, lo que se sugiere, ya decíamos, si las glándulas están hiperplásicas o con nodulaciones y estas secreciones de manera autónoma, pues entonces el tratamiento que debe de ser es quirúrgico, ¿no? Y pues bueno, las indicaciones son hipercalcemia severa, más de 12.5, los pacientes que persisten con hipercalcemia después de 2 años del trasplante renal, es decir, aquellos que no alcanzaron la remisión espontánea y que se asocien con disminución de la función renal sin rechazo del injerto, que tengan nefrolitiasis, que tengan enfermedad ósea progresiva y pancreatitis, ¿no? Serían las indicaciones para realizar la paratiroidectomía. Y pues creo que ya es esto. Entonces, del hiperparatiroidismo podemos concluir que generalmente se debe a un hiperparatiroidismo secundario por enfermedad renal crónica que evolucionó en el tiempo, que causó hiperplasia del tejido, nodulaciones y ahí esta secreción autónoma de la paratormona, que los pacientes que se les realizaron trasplante renal pueden remitir o no, pero si en dado caso de que no remitan, pues entonces el tratamiento es quirúrgico también para ellos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, otra de las obras de Gustav Klimt, titulada Muerte y Vida, donde, bueno, en el lado izquierdo está la muerte y en el lado derecho pues está plasmada toda esta vida. A Gustav Klimt como que le gustaba mucho pintar mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos mujeres en diferentes etapas de la vida, un bebé, un adulto mayor, un hombre, entonces como que trataba de plasmar así la vida. Y pues sería todo. No sé si tengan dudas. Bueno, sí deben de tener muchas. Hello. Muy bien. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o pregunta por allí. Yo creo que del hiperpara lo que más vemos pues es prácticamente lo que vemos en enfermedad renal. Y la verdad es que pues muchos de los pacientitos que tenemos tanto en diálisis como en hemodiálisis pues tienen hiperparas, ¿no? Y es muy complicado su manejo, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí ya
Fátima nos dio las pautas de cómo debemos de tratarlos. Ya afortunadamente el Sevelamer lo han aprobado para el cuadro básico y ya está disponible para el tratamiento en los pacientes con diálisis. Ya lo tenemos dentro del cuadro básico y pues hay que empezarlo a utilizar, ¿no? Ujú. Ujú. Es mi Muy comentario. bien. Sí, la verdad es Está que sí, bueno. son tratamientos, pues que vi que eran muy caros, a lo mejor, o sea, la efectividad pues se ve que es muy buena, pero el costo, aquí lo puse del Sevalamer, sí, de 5,000 a 6,000 pesos. Sí, bueno, a Pero, nivel institucional ya es muchísimo más barato, ¿no? ajá, Y hay otra marca, Fátima, mucho más barata. sí, Se llama claro. Renagel. Renegel. 4,500 más o menos. Y si vas a las farmacias Guadalajara, sale como en 3,500. 180 tabletas. Pero también la dosis. Ajá, Sí, claro. Ujú. Pero miren, aquí el punto es que, sobre todo, digo, es muy raro que encontremos a alguien con un hiperpara ya en adultos mayores, ¿no? Pero sobre todo son hiperparas secundarios y están asociados a enfermedad renal crónica. Y bueno, todo esto se desencadena porque pues no podemos eliminar el fosfato por la orina, ni tampoco la diálisis, ni la diálisis peritoneal, ni la hemodiálisis son lo suficientemente eficientes para poder eliminarlos. Luego entonces, pues las medidas van encaminadas a, uno, restringir el fósforo en la dieta y dos, pues los bloqueadores, ¿no? Pero como les digo, ¿no? O sea, hay que aprovechar esto de que ya tenemos este tipo de medicamentos y utilizarlos. Una de las causas más frecuentes de las anemias refractarias al tratamiento en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, pues es el hiperpara, ¿no? Y difícilmente les medimos las PTHs a los pacientes, ¿no? Les medimos a veces, si bien nos va, pues les hacemos su cinética de hierro, sus niveles de vitaminas, y pues le tomamos muchísimos parámetros, pero rara vez nos detenemos a pedirle una PTH a las personas, ¿no? Digo, ya sé que es un estudio que es subrogado y pues que da huevo hacer la hoja de subrogación y todo ese rollo, pero vale la pena, ¿no? Porque esto nos permite tratar mejor a los pacientes, ¿no? Y les digo, o sea, hay pacientes que tienen anemias que son refractarias a la eritropoyetina y que pues nunca responden. Y el problema no es que les falte eritropoyetina, no es que les falte hierro, no es que estén urémicos, sino es que tienen hiperpara, ¿no? O a veces se fracturan, ¿no? Y se vuelve un problema, ¿no? Está bien. Muy bien, Fátima. muy bien. Yo comentarles, como decía hace un momento el doctor José Juan, la mayor parte de los casos que a nosotros nos va a tocar ver van a ser relacionados con enfermedad renal crónica. Como ya lo mencionaste, la mayor parte de las veces está asociado a los problemas del calcio y de la vitamina D, secundarios a la misma falla renal. Entonces, nosotros debemos tenerlo presente cuando empezamos a ver fosfatos que empiezan a elevarse. Claro. Pacientitos que empiezan a tener dificultades a pesar del tratamiento, en el cual debemos hacer mucho énfasis en que se suplemente correctamente vitamina D y calcio para no llegar a estos niveles. La otra es que periódicamente tendríamos que hacer niveles de paratormona. Antes teníamos una regla, que si estás hasta 300 no hay problema. Si estás de 300 Sí, a claro. 600, agrégale ya la resina. Y si estás arriba de 600, olvídate, ya tienes un adenoma paratiroideo y la mayoría requerirán ya de marcadores y de un procedimiento quirúrgico, porque no los alcanzamos y luego ya los vemos bien No. acabaditos, como dice José Juan. Luego bien anémicos y no responden a toda la dosis que le quieras poner de eritropoyetina o de la darbepoyetina. Y nos hacemos bolas nosotros solitos. Y de verdad, ustedes que han andado en nefro, vean a cuántos les piden paratormona. La verdad es que no se la piden. Y por otra parte, o sea, las elevaciones de la PTH tienen que ver con disfunción miocárdica, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay estudios muy interesantes en los cuales, por ejemplo, las personas tienen fracciones de expulsión, no sé, del 21 o 22%, y están asociadas con disfunción por hiperparatiroidismo. Lo someten a trasplante renal
y se corrigen en 2 o 3 días esos niveles de paratormona y mejora impresionantemente la fracción de expulsión del VI, ¿no? Y así como produce disfunción miocárdica, el hiperpara produce mucha lesión neurológica, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? ¿Sale? Digo, puede haber gentes que tengan adenomas, pues, ¿no? O alguna manifestación paraneoplásica, etcétera. Pero el punto, el grueso de esto es la gente que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Okay. Muy bien. Pues yo creo que hasta ahí lo dejamos ya por cuestiones de horario. Y una disculpa, no sé qué hizo que me bloqueó mi programación. Espero para mañana no tener problema. ¿Vale? Órale, pues, gracias. Gracias. Bye, hasta mañana.